do your thing. Hola estudiantes, hoy vamos a trabajar con el tema de estadística. Vamos a iniciar con lo que es el concepto de estadística. Vamos a ver un concepto muy sencillo, muy simple. Vamos a entender a la estadística como la rama de las matemáticas que se va a encargar de analizar, organizar y representar diferentes tipos de datos o diferente información. ¿Cómo los va a analizar? Los va a analizar mediante las medidas de tendencia central, que son la moda, la mediana y la media. También los podría analizar con las medidas de dispersión, pero en este video solo vamos a abordar las medidas de tendencia central, que repito que son moda, mediana y media. ¿Qué es la moda? Es el dato que más se repite dentro de mi conjunto de datos estadísticos. ¿Qué es mi mediana? La mediana es el número que queda en medio una vez que los organicé de menor a mayor o viceversa. Y la media, también conocida como el promedio o como media aritmética, es la suma de todos los datos divididos por el total de datos. ¿Cómo los va a organizar? Pues los va a organizar en una tabla de frecuencias. En este video vamos a ver tres columnas de mi tabla de frecuencias. La columna de datos, que ya tengo aquí prellenada, la columna de frecuencia absoluta y la columna de frecuencia relativa. Recuerda, FA es frecuencia absoluta, que significa las veces que aparece el dato. Y FR es frecuencia relativa, que significa el porcentaje, es decir, voy a utilizar la frecuencia absoluta y lo voy a multiplicar por 100 y el resultado lo divido entre el total de datos. Muy bien, vamos a retomar o vamos a iniciar con lo que es la tabla de frecuencias. Tengo aquí el dato 1, el dato 2, el dato 3, el dato 4 y el dato 5. Te estarás preguntando, ¿por qué no vuelvo a anotar el dato 2 acá abajo? Pues muy sencillo, porque ya está aquí. No puedo volver a anotar el dato 1 porque ya está aquí. Quiere decir que en la columna de datos solo voy a anotar o escribir los datos que no se están repitiendo. ¿Por qué? Porque para eso tengo la columna de frecuencia absoluta. ¿Te acuerdas que frecuencia absoluta es las veces que aparece el dato? Es decir, cuántos unos tengo, cuántos dos hay, cuántos tres tengo, etc. Vamos a hacer frecuencia absoluta las veces que aparece el dato. Tengo el dato 1. ¿Cuántos unos tengo? Aquí hay uno y ahí hay otro. Tengo dos unos. ¿Cuántos dos tengo? Tengo uno, tengo dos, tengo tres, dos. ¿Cuántos tres tengo? Tengo uno, tengo dos. Ok. ¿Cuántos cuatros tengo? Tengo aquí uno y allá tengo otro. Quiere decir que tengo dos cuatros. Y por último, ¿cuántos cinco tengo? Solo tengo uno. Ok. Voy a sumar esos dígitos. 2 más 3 son 5, más 2 son 7, más 2 son 9, más 1 son 10. Quiere decir que en total tengo 10 datos. Vamos a ver si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 10 datos. Muy bien. Ya que tengo mi frecuencia absoluta, voy a calcular mi frecuencia relativa. Acuérdate, frecuencia relativa es frecuencia absoluta por 100 entre el total de datos. Quiere decir, FA, 2 por 100, 200. Entre el total de datos tengo 10. Entre 10 sería 20. ¿20 qué? 20%. Frecuencia absoluta, 3 por 100, 300. Entre el total de datos tengo en total 10 datos, sería 30%. Aquí ya tengo el 2, ya lo hice acá arriba, quiere decir que va a ser 20%. Aquí ya tengo el 2, ya lo hice allá arriba, tengo 20%. 1 por 100, 100. Entre el total de datos sería 10%. ¿Qué hago? Sumo estas frecuencias relativas. 20 más 30 más 20 más 20 más 10. 20 más 30 son 50, más 20 son 70, más 20 son 90, más 10 son 100. En esta ocasión me salieron números exactos. Así es como ya tengo mi tabla de frecuencias. Muy bien. Inicié con la tabla de frecuencias para después ya calcular de forma más rápida, más sencilla, las medidas de tendencia central. La moda es el dato que más se repite. Voy a ir a mi tabla de frecuencias. ¿Te acuerdas que es FA? Las veces que aparece el dato. ¿Qué dato aparece más? El 3, pero en sí es el 2.
Quiere decir que el dato que aparece más veces es el 2. Por lo tanto, mi moda es 2. Muy bien. Ahora vamos con mi mediana. Dice que es el número que queda en medio una vez que los acomodé de menor a mayor o viceversa. A mí me gusta iniciar de menor a mayor. Puedo organizar estos datos o lo más sencillo sería tomar los datos que tengo en mi tabla de frecuencias de esta forma. Voy a iniciar con el dato 1. ¿Cuántos unos tengo? 2. Lo anoto. ¿Cuántos 2 tengo? 3. 1, 2, 3. Muy bien. ¿Cuántos 3 tengo? Tengo 2. 1, 2. Muy bien. ¿Cuántos 4 tengo? Tengo 2 4. Anoto un 4 aquí, otro 4 acá. Y por último, ¿cuántos 5 tengo? Solamente tengo 1. Muy bien, ya casi termino de calcular la mediana. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir quitando uno de cada lado. Quito uno por aquí. Ya no pinta mi plumón. Quito uno por aquí, uno por acá. Quito uno por aquí, uno por acá, uno por aquí, uno por acá, uno por aquí y uno por acá. Bueno, pues resulta que me han quedado dos números en medio. Cuando me quedan dos números en medio, lo que voy a hacer es sumarlos. Lo voy a hacer de este lado. 2 más 3 va a ser 5. Y lo voy a dividir entre el total de datos, en este caso entre 2. 2 más 3, 5 entre 2, 2.5. Quiere decir que mi mediana es 2.5. Voy a borrar esto por aquí. Y mi mediana es 2.5. Recuerda, cuando te quedan dos datos en medio, los sumas y los divides entre 2. ¿Ok? Entonces me quedó el 2 y me quedó el 3 en medio. 2 más 3 son 5, entre 2, 2.5. Ya calculé lo que es la mediana. Recuerda, mediana es el número que queda en medio una vez que los organicé de menor a mayor o viceversa. Muy bien, y vamos ya para finalizar con la media. Recuerda que la media también es conocida como promedio o como media aritmética. ¿Qué es la media? La suma de todos los datos divididos por el número total de datos. O sea que voy a sumar todos estos datos y lo voy a dividir entre el total de datos. Vamos a iniciar. 1 más 2 son 3, más 3 son 6, más 4 son 10, más 5 son 15, más 2 son 17, más 2 son 19, más 1 son 20, más 3 son 23, más 4 son 27. La suma es 27, pero recuerda que lo debes de dividir entre el total de datos. 27, que fue la suma de todos mis datos, dividido entre el total de datos, que en este caso son 10. Y 27 entre 10 me da 2.7. Y esa de ahí sería mi media o promedio. Mi moda, el dato que más se repite. Mi mediana, el número que quedó en medio una vez que los organicé de menor a mayor o viceversa. Y mi media es el resultado de sumar todos mis datos divididos por el total de datos. Y es así como calculo las medidas de tendencia central y además los organicé en una tabla de frecuencias. Muy bien.